Hola, buen día, bienvenidos a la primera sesión que vamos a tener de probabilidad y estadística 1. Nuestra primera sesión simplemente va a tratar sobre la introducción a los conceptos básicos que vamos a estar utilizando. Pues bien, resulta que en este curso vamos a estar hablando de lo que es probabilidad y estadística, así se llama nuestra materia. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar solamente en la parte de estadística. La parte de probabilidad la vamos a dejar para el curso de sexto semestre en probabilidad y estadística 2. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer para empezar a hablar de esto es ver el concepto precisamente de estadística. La estadística es una rama de las matemáticas. Entonces es una parte de ella que se va a encargar de ¿qué? Se va a encargar de analizar, recolectar y en sí de estudiar los datos que me proporciona cualquier fenómeno físico natural o cualquier experimento que veamos, el resultado de cierto evento. Entonces, resumiendo, es una rama de las matemáticas que analiza, recolecta y estudia datos. Eso es la estadística. Hay dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pues bien, la estadística descriptiva es aquella que se va a encargar precisamente de recolectar los datos. Esta es la que me va a ayudar a recolectar, organizar y analizar los datos que yo obtuve. Repetimos los datos de cualquier fenómeno físico, natural o cualquier cosa que estemos estudiando. De eso se va a encargar la parte de la descriptiva y me va a dar algunos parámetros estadísticos que después vamos a ver de qué es ese tipo de cosas. La estadística inferencial es aquella que me va a ayudar a hacer estimaciones y conclusiones. ¿Y cómo voy a obtener esto? ¿Cuáles son algunos ejemplos de las estimaciones y conclusiones? Que nosotros, por ejemplo, podamos decir más o menos por quién va a votar la gente en unas elecciones, o cuál es la tendencia en la compra de cierto modelo de coche, o qué tipo de casa es la que les gusta más a la gente. Vamos a poder como que predecir lo que va a ocurrir. Esta es la parte de estadística inferencial. La descriptiva me va a ayudar a recolectar, organizar mis datos y me va a dar ciertas características de estos datos. Y la inferencial me va a ayudar a hacer una proyección, a ver qué es lo que puede pasar, a intentar obtener una conclusión sobre algún fenómeno que estemos estudiando. Esas son las dos clases de estadística que vamos a estar hablando en el curso. Para ello, nos vamos a valer de poblaciones y las poblaciones se van a también hacer un poquito más pequeñas en una parte que se llama muestras. Una población es un conjunto de datos que tienen las mismas características. Por ejemplo, podemos hablar de la población de México y una muestra sería los morelenses. Otro ejemplo, en un estudio un poco más pequeño, a lo mejor la población la consideramos como la preparatoria número 6 y una muestra de la preparatoria número 6, por ejemplo, sería el tercero A. Una población aún más pequeña, el tercero A, y una muestra que sean, por ejemplo, 5 alumnos. Es decir, la población es la totalidad de mi estudio. La muestra es una partecita que voy a agarrar para ver, para no tener que estudiar a todos. Imagínense tener que estudiar a todos los habitantes de México, pues va a ser difícil. Para ello podemos agarrar una sola muestra que, por ejemplo, serían los morelenses.
Si tenemos una población pequeñita, como por ejemplo el tercero A, agarrar por ejemplo 5 alumnos va a ser bastante fácil. La población entonces, ¿qué es? La población es la totalidad y la muestra es una parte de ellas. Debemos de tener en cuenta algunas cosas. La población posee las mismas características. La población tiene las mismas características. Ya largamos aquí, características. Y nuestra muestra, ¿qué característica debe de tener? Debe de poder ser escogida de igual manera, es decir, tiene la misma probabilidad de que yo le elija. No me voy a inclinar a elegir a cierta persona o a cierto grupo por algo en especial. No, sino voy a elegirla al azar, bajo algunos métodos que se verán después, pero que tenga la misma probabilidad de ser elegido todos. ¿Y para qué me van a servir estas poblaciones y estas muestras? Pues bien, las poblaciones y las muestras me van a servir para que yo obtenga variables. Las variables es lo que yo voy a estudiar. La variable es la característica que deseo observar. Es la característica que yo deseo estudiar. Existen variables de distinta índole. Las cualitativas, existen variables cuantitativas, existen variables discretas y existen variables continuas. Cualitativa. Desde que yo digo cualitativa ya tenemos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Una variable cualitativa es aquella que me va a dar una característica, una cualidad de lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, las personas, a lo mejor las personas morenas o las personas altas o un artículo que esté caro o barato. Me va a dar cualidades, cosas que yo no puedo contar. Cuando yo puedo contar las características, entonces se llaman cuantitativa. Por ejemplo, yo puedo contar, no sé, el número de hijos, el gasto de dinero que tengo en el receso, puedo contar el número de casas que posee una persona, puedo contar no sé, puedo contar qué podrá ser el número de hermanos de un grupo determinado, etcétera. Es decir, lo cuantitativo yo lo puedo contar. Lo cualitativo solamente lo puedo describir. Aparte de cualitativo y cuantitativo, tenemos variables discretas y tenemos variables continuas. Lo discreto es aquello que se ve cuando nosotros efectuamos un conteo. Es cuando nosotros contamos. Cuando contamos, es el resultado de haber contado. Eso es lo discreto. Por ejemplo, ya quedamos el número de hijos, la cantidad de dinero que tengo, el número de casas, el número de hermanos, eso yo lo puedo contar. Y lo continuo es lo que resulta de haber medido, es lo que resulta de una medición. Por ejemplo, ¿qué podemos medir? Pues no sé, las estaturas. Podemos medir las estaturas, podemos medir lo largo de una cancha o de una calle, no sé, lo largo de un río, etcétera. Entonces, lo continuo se refiere a algo que yo estoy midiendo, por ejemplo, también la temperatura, y lo discreto es algo que vamos a contar. Pues bien, estos son a grandes rasgos los conceptos que vamos a estar manejando. Vamos a repetir rápidamente, vamos a hacer un resumen. Nuestro curso se llama Probabilidad y Estadística. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte de estadística, que es la rama de las matemáticas que se encarga de analizar, recolectar y estudiar datos. Hay dos tipos de estadística, la descriptiva, que es la que me va a ayudar a recolectar y organizar esos datos, y la inferencial, que es la que me va a ayudar a hacer proyecciones
estimaciones y conclusiones de los datos que yo tengo. Para poder estudiar mis datos necesito tener una población y una muestra, de los cuales yo voy a estudiar una característica en especial que se llama variable. Las variables hay de 4 tipos: cualitativas, que es aquello que me da una característica de lo que yo estoy estudiando, por ejemplo, las personas morenas, las personas altas, los coches azules, los coches grises. La cuantitativa es aquello que yo puedo contar, por ejemplo, el número de hijos, la cantidad de dinero que gasto, la cantidad de hermanos que tengo. Las variables también hay discretas, que es aquello que realizamos con un conteo, como ya habíamos hablado, la cantidad de hijos, el número de hermanos, los dedos que tengo en una mano, etc. Y lo continuo es aquello que yo debo de medir, por ejemplo, las estaturas, la temperatura. Cada uno de los resultados de las variables se va a llamar datos, o en este caso datos estadísticos, y es el valor que obtiene cada uno de esas variables. Es decir, si yo estoy checando, por ejemplo, el número de hermanos y resulta que una persona tiene 2 hermanos, este es un dato. Otra persona que tenga 5 hermanos, este va a ser otro dato. Cada uno de ellos va a ser un dato o dato estadístico. Estos serían los conceptos y en la parte de teoría. Y ya lo siguiente que veríamos en la sesión número 2, vamos a empezar a ver cómo organizar estos datos y cómo obtenerlos. Eso es todo, que estén bien.